El arte es un espectro esquivo. Puede ser más difícil de atrapar que SCP-682, más difícil de explicar que SCP-055, y tener efectos tan profundos en nuestras mentes como SCP-035. Existe en nuestros corazones y nuestros cerebros. Es algo que podemos descubrir e imponer. Pinturas, esculturas, interpretaciones, música, cine, fotografía, animación, diseño de juegos y mucho más existe bajo su paraguas. Thomas Merton dijo una vez, el arte nos permite encontrarnos y perdernos al mismo tiempo. Y aquí en SCP Explicado nos inclinamos a estar de acuerdo. Incluso el video que estás viendo en este momento es una especie de arte. Es el producto del arduo trabajo de escritores, editores, animadores, un locutor y los productores que lo integran todo. Realmente, ¿dónde estaríamos sin él? Pero por supuesto, siempre habrá gente que quiera traspasar los límites del arte un poco más. Los artistas de vanguardia que trabajan al margen, pioneros dispuestos a profundizar en los rincones más oscuros de la experiencia humana y a veces incluso más allá. Así es, bienvenido al extraño y maravilloso mundo de los anartistas, una palabra que, en sí misma, tiene una especie de arte. Es la abreviatura de artistas anómalos, como en artistas que trabajan con el medio de objetos o materiales explícitamente anómalos. Los más perspicaces entre ustedes también pueden haber notado su similitud con la palabra anarquistas, como en los que rechazan las reglas y el orden rígidos, como el tipo impuesto por la Fundación SCP. Y cuando se trata del mundo de los anarquistas, encontrarás que cierto grupo aparece una y otra vez. ¿Are we cool yet? Probablemente lo hayas escuchado antes de pasada, pero hay muchas cosas sobre este anómalo colectivo de arte que siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Vamos a agarrar nuestras boinas y delantales manchados de pintura y sumergirnos profundamente en la escena anarte, así como en su grupo de interés más controvertido. Una cosa es segura, se volverá increíblemente extraño de ahora en adelante. Pero oye, es arte, ¿qué puedes esperar? La estructura y reputación de Are We Cool Yet es un tema complicado y polémico incluso dentro del mundo del anarte. Al igual que la mano de la serpiente, el grupo está increíblemente descentralizado, sin un órgano de gobierno o una ética vinculante, salvo por el compromiso de producir anarte. Los defensores de Are We Cool Yet piensan en ello como una especie de ethos vinculante. Alguien puede convertirse en miembro de Are We Cool Yet sin siquiera saber sobre el grupo de antemano. Esta es la razón por la que, mientras la memoria y la reputación del grupo permanezcan vivas, la Fundación SCP no puede cerrarlos de manera efectiva. Algunos trabajan bajo el estandarte Are We Cool Yet solos, trabajando duro, impulsados por la pura pasión por el arte que crean. Otros trabajan en salones creativos, normalmente dirigidos por un grupo más pequeño de visionarios artísticos, que trabajan para convertir sus habilidades combinadas en variedades más ambiciosas de anarte. Una filosofía común del grupo es querer hacer que su arte sea visible para el mundo, a menudo para hacer una declaración o iniciar una discusión entre el público. Naturalmente, este impulso en particular puede hacer que las autoridades locales de la fundación revienten un vaso sanguíneo, o tal vez solo no entienden el arte. Mira al Dr. Beers, por ejemplo. ¿Te parece el tipo de persona que se tomaría un tiempo en su día para pasear por una galería? Probablemente murmuraría algún comentario sarcástico acerca de que es un desperdicio de papel de impresión. De todos modos, antes de continuar con Are We Cool Yet, tal como es hoy, su relación con otros grupos de interés, sus células escindidas y algunas de las creaciones notables que han producido sus miembros, necesitamos volver al pasado y discutir la creación del grupo. Afortunadamente, la historia de este grupo se remonta a la década de 1800, en lugar de que necesitemos rastrearla hasta la creación de la humanidad y el universo, como la Iglesia del Dios Roto o los Hijos del Rey Escarlata. Lo sorprendente de este grupo en particular es que toda su identidad se remonta a una discusión entre dos artistas famosos, Marcel Duchamp y Ruiz Marcos. Para aquellos que necesitan un pequeño repaso en la historia del arte, las piezas más famosas de Duchamp son probablemente La Fuente, el icónico urinario firmado, y LHOOQ, la pintura de la Mona Lisa desfigurada con bigote y perilla. Y Ruiz Marcos es mejor conocido por pintar los colores en tus pesadillas más oscuras. Esa extraña sensación que tienes en una estación de tren vacía en medio de la noche y el sutil olor a tostadas quemadas que sientes antes de un evento cerebral. El siguiente es un extracto crítico de La Guerra Más Cool, Memorias de un Crítico. Una obra escrita de forma anónima sobre la naturaleza del anarte y la creación de Are We Cool Yet, detallando la historia temprana del grupo y definiendo momentos embrionarios.
En el siglo XIX, la marcha del progreso hizo posible por primera vez que la ciencia humana contemplara y comprendiera aquellos fenómenos que durante mucho tiempo parecían contravenir las leyes de la naturaleza. En cuestión de décadas, los conceptos que durante mucho tiempo se habían visto como brujería o hechicería quedaron al descubierto en los términos de una ciencia nueva y secreta, y los gobiernos y organizaciones de todo el mundo comenzaron a clasificar, estudiar y recopilar todas estas anomalías. Y así como los artistas a lo largo de la historia han puesto un ojo crítico en los eventos del día en su trabajo, también los artistas de este renacimiento científico comenzaron a interpretar estos nuevos descubrimientos en el lienzo. En la década de 1870, París era el centro del mundo del arte anómalo, y la ciudad fue testigo de interminables debates sobre el papel de lo anómalo en el arte, y si tal papel existía en absoluto. Cuando en 1874 el famoso Salón des Magnifiques se negó a permitir que se mostraran obras de naturaleza fantasmagórica en su gran exposición, los artistas excluidos por el comité organizaron su propia contraexposición, que se celebraría al mismo tiempo en todo el Río. Somme devenu magnifique, como llegó a llamarse el espectáculo, fue el tema de conversación de la prensa parisina durante meses, generando igual cantidad de curiosidad, desprecio y burla absoluta. Pero los tábanos exiliados habían dejado claro su punto. Lo paranormal, lo anómalo y lo extraño habían encontrado su lugar en el mundo del arte y no sería tan fácil deshacerse de él. Somme devenu magnifique realizó sus exposiciones cada 10 años a partir de entonces, y a medida que pasaba el tiempo el mundo del arte anómalo se hizo más grande. Desde sus inicios en París, artistas de toda Francia y Europa y más tarde también de América y Oriente comenzaron a asistir a la exposición cada vez más prestigiosa y cada vez más extraña y difícil de ocultar de los ojos desdeñosos de un gobierno preocupado, expresando interpretaciones nuevas y diferentes del papel de lo anómalo en la vida humana. Fue en la sexta exhibición decenal en 1924 que la creciente brecha entre las dos escuelas de pensamiento más grandes, lógica versus emocional, ciencia versus fe, viejo mundo versus nuevo, llegó a un punto crítico porque fue en esa exposición que por primera vez las obras del surrealista francés Marcel Duchamp se exhibirían junto con las de Ruiz Marcos, el artista mexicano cuyos temas de realismo mágico y asombro religioso entrelazados con la forteana visceralmente accesible de nuestro mundo habían puesto a los críticos de arte de todo el mundo en guerra entre ellos. Aquellos que los vieron a los dos durante los días previos a la inauguración de la exposición dijeron que pasaron casi todo el tiempo discutiendo acaloradamente entre ellos, en inglés, ya que ninguno hablaba la lengua materna del otro con confianza. La importancia del artista en relación con su obra, la importancia del contexto, la fe, el conocimiento, el derecho, el libre albedrío, Dios, el Estado, la democracia, el marxismo, la guerra, la Liga de las Naciones y la mejor manera de servir una taza de café. Parecía que iban a seguir discutiendo durante toda la exposición, pero cuando los artistas se prepararon para saludar a la prensa reunida en la mañana de la gran inauguración, parecían haber llegado a un entendimiento. Si hay una imagen que viene a la mente de cualquier historiador del arte cuando se menciona la Expo de 1924, es esa icónica foto de Duchamp y Ruiz posando junto a sus compañeros artistas frente a las puertas aún cerradas, Marcos aparentemente inclinándose para susurrar algo al oído de Duchamp. Durante décadas muchos han especulado sobre qué palabras tuvo Marcos para su colega durante ese memorable instante. ¿Una cuestión de metafísica o un desafío? ¿Una afirmación de que llegaron a un acuerdo? ¿Un recordatorio de la razón por la que estaban allí en ese momento? ¿Quizás una expresión de asombro ante las multitudes que habían venido a verlos? Según un reportero que afirmó estar lo suficientemente cerca para escuchar ese susurro en medio del alboroto de la multitud, eran las 5 a la vez expresadas en 4 palabras simples. ¿Are we cool yet? Como pueden ver, los temas que abarcan la totalidad de este grupo de interés comenzaron desde el principio. Los principales son el conflicto y el deseo de probarse a uno mismo. Ser excluidos del prestigioso Salón de Arte francés del siglo XIX, el Salón des Magnifiques, los llevó a crear su icónica reunión y exposición, Somme devenu magnifique, que se traduce vagamente como «Nos hemos vuelto magníficos», una punta irónica sobre las prohibiciones en el mundo del arte. Que el anarte de uno aparezca Somme devenu magnifiques, que se lleva a cabo solo una vez cada 10 años, es el mayor honor para cualquier artista que sea devoto de Are We Cool Yet y sus prácticas. Sin embargo, algo que es extremadamente importante tener en cuenta es que esto no se aplica necesariamente a todos los anartistas. Después de todo, los anartistas, como todos los espíritus creativos, tienden a ser muy individualistas, y algunos tienen problemas con la forma en que Are We Cool Yet opera.
Un grupo disidente notable se separó en 2013 para formar un grupo de interés mucho más pequeño conocido como Gamers Against Squid. A los gamers no les gustó el hecho de que algunos de los fanartes creados por miembros de Are We Cool Yet hirieran a las personas. Específicamente el fundador de Gamers Against Squid, Youth Riot, perdió a un amigo por una peligrosa pieza de fanarte de una exhibición de Are We Cool Yet. Los gamers también descubrieron que Are We Cool Yet tenía una energía extrañamente intensa que afectaba seriamente su ambiente, y como resultado fueron en su propia dirección para realizar bromas anómalas más inofensivas y tontas, como crear SCP-3108 la pistola nerfeadora y SCP-2586 ese no es mi nombre. Y juramos que es menos desagradable de lo que parece. La violencia que permite este colectivo de arte en particular es un punto de discordia entre muchos anartistas. Algunos exmiembros se han unido a las sectas más pacifistas de la mano de la serpiente, donde aún pueden seguir sus sueños de exponer lo anómalo al público sin necesidad de codearse con el tipo de personas que creen que los proyectos de arte tienden a tener una cierta cantidad de bajas aceptables. Naturalmente, debido a su actitud de la CFR hacia la muerte y la destrucción, así como a su compromiso de asegurarse de que su anarte único sea visto por el mundo, Are We Cool Yet es despreciado activamente por la Fundación SCP, la Coalición Oculta Global, la Unidad de Incidentes Inusuales del FBI y la Iniciativa Horizon. Los miembros confirmados deben ser arrestados, contenidos e interrogados para obtener más información a la vista. El Dr. Wondertainment es mucho más amigable con los miembros de Are We Cool Yet. Después de todo, muchos artistas no son capaces de pagar sus proyectos de pasión por sí solos. Y aunque el artista muerto de hambre es un concepto romántico, estas personas todavía necesitan comer. Así que definitivamente hay cosas peores que un aspirante anartista puede hacer que tomar un trabajo de diseño a tiempo parcial con la buena gente del Dr. Wondertainment Toy Company. Utilizan la creatividad inherente y las habilidades de creación de anomalías de estos anartistas desesperados para crear sus juguetes más deliciosamente diabólicos hasta el momento. Y no hay vergüenza en eso. Después de todo, Salvador Dalí trabajó con Disney y diseñó logotipos de dulces. Todos tenemos nuestros trabajos alternos. Miembros y células de Are We Cool Yet también han tenido vínculos documentados con algunos de los grupos de interés más poderosos y peligrosos que existen. En el lado más moderado de este espectro está Hansarp, un grupo dadaísta y nihilista alemán formado por miembros de Are We Cool Yet, bajo las instrucciones del líder afiliado a la Iglesia del Dios Roto, Boris Alderman. Es posible que necesitemos dar un poco de contexto adicional. Dada o dadaísmo, para dar una definición breve y muy reduccionista, es un movimiento artístico de principios del siglo XX formado a raíz de los horrores de la Primera Guerra Mundial, que desaprobaba en gran medida la guerra, la violencia y el nacionalismo. Buscaba desafiar los límites mismos del arte y lo que realmente podría considerarse arte en primer lugar, por lo que naturalmente tiene mucho terreno filosófico en común con el espíritu central suelto de Are We Cool Yet. Y el nihilismo es, en resumen, la creencia en la falta de cualquier significado inherente a la vida. Así que no hace falta decir que Hansarp son gente bastante intensa, pero no tan intensos como el gran carcista Ion o el Rey Escarlata. Y células de Are We Cool Yet se han asociado tanto con los arquicistas como con los adoradores del Rey Escarlata. Sin embargo, sus relaciones con algunos de los arquicistas con los que han tratado han sido frías por decirlo menos. Por ejemplo, en SCP-2714, una copia anómala de la novela gráfica Las aventuras de Tintín, miembros de Are We Cool Yet engañaron a un sarquicista para que atrapara una de sus figuras sagradas en el cómic, antes de matar al padre del pobre tonto. Muchos creadores sufren por su arte, pero las personas realmente desagradables hacen que otras personas sufran por su arte, y Are We Cool Yet tiene un montón de esos. Otra célula Are We Cool Yet, conocida como Cool Yet Radio, que se centró en hacer piezas de arte anómalas basadas en audio, creó SCP-4150, una versión de la canción clásica de los Beatles, Penny Lane, con un efecto cógnito peligroso agregado. Curiosamente, esta canción contiene una letra que hace referencia al Séptimo Rey, que se cree que es un guiño a, ¿lo adivinaste?, el siempre desagradable dios del caos de pesadilla, el Rey Escarlata. Realmente hay todo tipo de miembros de Are We Cool Yet que cubren un espectro extremadamente amplio de creencias. Pero creo que hemos escuchado más que suficiente sobre los artistas por ahora. ¿Qué tal si en cambio tenemos nuestra propia pequeña exhibición Somnus de Venus Magnifiques aquí y echas un vistazo a algunas de las mejores obras de arte anómalas de Are We Cool Yet? Por supuesto, el mundo no anómalo no es ajeno a las piezas de arte peligrosas y provocativas. La artista interpretativa Marina Abramovic se puso en peligro real al involucrar cuchillos y pistolas en su pieza interpretativa Reading Zero. Y Ron Athey se puso a merced de una peluca llena de agujas para crear conciencia sobre el VIH en su pieza Self-Obliteration. Pero ninguna obra de arte no anómala será tan letal como SCP-173.
Así es, se teoriza fuertemente que la escultura es una pieza de arte mortal creada por un poderoso anartista, conocido como el escultor. Se cree que es un comentario sobre la naturaleza de la humanidad misma, un buscador de atención que solo sabe cometer violencia y defecar. Para algo un poco menos letal está SCP-092, una colección de 3125 CDs, cada uno titulado Lo absoluto, 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 absoluto mejor de la quinta dimensión. Esta pieza fue creada en colaboración por el grupo musical Quinta Dimensión y un miembro de Are We Cool Yet. Cualquiera que escuche el álbum se ve obligado a escuchar todas las canciones seguidas, momento en el que todos los que escucharon exclamarán «¡Wow, eso fue realmente genial!». Sin embargo, el artista sintió que este no era su mejor trabajo y se entregó a sí mismo y a los CDs a la Fundación SCP para su contención voluntaria. Luego está la pieza encargada SCP-2635, la patata caliente. Inicialmente esto fue pagado por un grupo rebelde checheno que planeaba eliminar a sus enemigos rusos, y el anartista que tomó el encargo estaba feliz de darle un toque teatral y artístico. Cualquier grupo que posea la patata durante más de un año natural perderá la mitad de sus miembros, ya que comenzarán a entrar en combustión espontánea. Para evitar que ocurran estos efectos se pasa continuamente entre grupos, haciendo honor a su apodo como la patata caliente. Un gran arte puede surgir del despecho. Un buen ejemplo es SCP-4879, una estatua de oso polar de esteatita que tiene la capacidad aterradora de quitarle los talentos especiales a cualquiera que se encuentre cerca. Fue creado por un anartista lleno de rencor por el éxito y el talento de sus compañeros artistas y deseaba quitarles su chispa artística. Sin embargo, en lo que parece una meditación sobre la naturaleza finalmente autodestructiva del rencor, la creación misma de SCP-4879 terminó aplastando para siempre cualquier habilidad creativa que tuviera su creador. Luego tenemos esta pequeña placa de prueba de arte anómala, el SCP-1057 que induce a la pesadilla, una especie de antisombra, una forma selectivamente tangible que, a pesar de que técnicamente no está allí, puede comportarse y matar como un tiburón tigre adulto. Y para hacer las cosas aún más aterradoras, esta bestia se encontró por primera vez después de que devorara personas en una piscina normal. Una nota que dejó el creador del antitiburón en el tablón de anuncios de la piscina decía: «Pánico significa que la idea de un tiburón puede ser más peligrosa que un tiburón real. Puede ser incluso más peligroso que ningún tiburón. Are we cool yet?» Y estamos seguros de que eso significa algo. Y ahí lo tienen, amigos, nuestro curso intensivo sobre el enemigo más artístico de la Fundación SCP, el colectivo Are We Cool Yet. Y no estamos diciendo que la insurgencia del caos sea buena gente, pero al menos tienen la decencia de no decirnos que no nos gustan sus asaltos asesinos porque simplemente no lo entendemos. Ahora echa un vistazo a SCP-001, el ciclo Uroboros, la historia completa, y el jefe de la Fundación SCP, el administrador explicado, para más información sobre el extraño y salvaje mundo de la Fundación SCP.